Hola, ¿qué tal, iglesia? Dios me los bendiga en este día. Comenzamos siempre este día dando las gracias a Dios porque Él nos permite poder llegar hasta donde tú estás. Amén. Bien, y comenzamos estos versículos en Lucas 18, del capítulo 31 hasta el 43 en la NTV. Dice: Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo: escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él. Lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de eso. La importancia de sus palabras estaban oculta de ellos y no captaron lo que decía. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí. Entonces comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba a la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que lo trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Jesús le dijo: bien, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios, y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Amén. Bien, el título de este devocional es: un ciego recibe poder. Y en estos versículos que leímos, vemos dos acontecimientos que llamaron mi atención. El primero está del versículo 31 al 34, donde Jesús viene hablando por tercera vez a sus discípulos acerca de su partida, su sufrimiento y que moriría en la cruz. Y Jesús viene preparándolos para cuando llegue la hora. Y en ese momento ellos estén preparados para que su fe sea fuerte. Pero a pesar de que Jesús viene hablándoles otra vez a los discípulos, ellos no entendían estas palabras. Pienso que los discípulos ni siquiera imaginaban todo lo que estaba a punto de venir a sus vidas, que ellos serían testigos de lo que Jesús iba a padecer en la cruz. Pero más allá del sufrimiento, de los castigos, de los látigos, de los insultos que Jesús atravesaría, ellos presenciarían el milagro más importante de sus vidas. Pero también ellos serían testigos de la maravillosa obra redentora, que a través de Jesús seríamos redimidos y todos podríamos alcanzar salvación en nuestras vidas. Y aunque los discípulos no entendían lo que Jesús les venía diciendo a ellos, que Él tendría que pasar sufrimiento, muchas veces a nosotros nos toca pasar por esos momentos donde nos cuesta entender, nos cuesta creer lo que Jesús viene diciéndonos y haciendo en nuestras vidas. Tal vez ahora mismo estemos en el punto donde no entendemos muchas cosas de lo que Jesús viene enseñándonos y hablándonos. No comprendemos y buscamos respuestas y nada pasa en nuestra vida. Algo que entiendo en todo esto es que a pesar que los discípulos no entendían, ellos seguían confiando en Jesús. Sé que en nuestra vida hay momentos donde muchas veces dudamos, nos cansamos de luchar y luchar hasta llegamos al lugar donde habíamos empezado y creemos en ese momento que todo fue en vano. Pero lo que debemos recordar en ese momento o en este momento es que así como Jesús vino enseñándoles a los discípulos
que Él tendría que ser avergonzado, Él tendría que morir para que nosotros fuéramos rescatados. Toda esa profecía se fue cumpliendo, pero gracias a eso nosotros fuimos redimidos por Jesús. Todo lo que nos pasa, por más malo que podamos ver o pensar, sigamos confiando y creyendo que Dios sigue haciendo su voluntad, porque Él sigue teniendo el control de todo en nuestras vidas. Solo ten una fe verdadera. Ten una fe que te ayude a soportar toda adversidad que estés pasando. Que nuestra confianza no esté tanto en el saber, en el tener la razón, sino, así como el Señor hizo cada una de las cosas que prometió en el pasado, también hará lo que falta, porque sus promesas son fieles. Amén. Después del versículo 35 para adelante, aparece un ciego que se entera que Jesús estaba pasando por ese lugar. Y este ciego, al enterarse de que Jesús estaba pasando por ese lugar, él comienza a gritar desesperadamente. Y a pesar que había gente ahí que le decía, cállate ciego, cállate, él siguió gritando mucho más fuerte. Y algo que el Señor nos está enseñando en estos versículos es que Él está dispuesto a hacer con cada uno de nosotros si le pedimos de todo corazón y con una fe verdadera. Él atenderá nuestras súplicas. Qué diferente sería nuestra búsqueda si todos buscáramos a Dios como este ciego. Pero nuestra realidad es que nos cansamos muy rápido. Hasta parece que todo esto que hemos leído solamente puede pasar en la Biblia y no nos puede pasar a nosotros y mucho menos en nuestra vida. Incluso me ha tocado a mí pensar que ese milagro jamás podría pasarme a mí. Pero lo que la Biblia nos dice, nos enseña, es que si pedimos como este ciego y buscamos a Dios como nunca antes, tal vez estemos recibiendo nuestro milagro en este día. Que nuestra insistencia marque una diferencia en nuestras vidas. De este ciego no le importó la gente, no le importó el qué dirán, no le importó mucho menos si molestaba con sus gritos. Solo le importó llamar la atención de Jesús. Y esto es precisamente lo que debemos aprender en este día. A pedir insistentemente. Y lo que también me llama la atención de este ciego es que no solamente este ciego pudo ver, sino que también obtuvo una salvación para su vida. No sé si lo pensó en algún momento, pero cuando nosotros fuimos niños, nos era más fácil creer en cada cosa que nos decían. No argumentábamos, no razonábamos tanto, y lo que nos decían, lo creíamos. Yo pasé 5 meses en una gran mentira, porque mi hermana me dijo que mi mamá estaba gordita, pero cuando en realidad ella estaba embarazada de mi hermano el más menor. Yo pasé 5 meses creyendo que mi mamá estaba gorda, porque cuando somos niños, se nos es más fácil creer. Se nos es más fácil confiar, pero en el proceso de que nos convertimos en adultos, nuestra mirada va cambiando, nos adecuamos a un mundo con muchas responsabilidades y perdemos la vista en Jesús por completo. Si supieras que Jesús está pasando por tu casa, ¿qué le pedirías a Jesús? Porque recuerda que no solamente le devolvió la vista a este ciego, sino que le dio salvación para su vida. Amada iglesia, recuerda que la palabra de Dios nos trae consuelo para nuestra vida. Nos va abriendo los ojos al reino de Dios y nos muestra el camino que debemos seguir. Solo tenemos que quererlo. No caigamos en la soberbia de que no la necesitamos, porque sin Él estamos condenados a caminar en tinieblas.
cayéndonos y tropezándonos una y otra vez y otra vez. Que en este día aprendamos, como este ciego, a reconocer humildemente nuestras limitaciones, que siempre serán grandes e imposibles de alcanzar sin la ayuda del Señor. Pero aquel que pone su esperanza en Dios, aquel que pone su confianza en nuestro Dios, no hay nada imposible que Dios pueda hacer en nuestra vida. No deposites tu confianza en tu propia persona o en otras personas. Nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Tengamos siempre presente que un encuentro con Dios es lo que nos salva verdaderamente. Que más allá de un milagro que pueda haber en nuestra vida, Dios es quien seguirá haciendo y supliendo en cada momento, porque Él es nuestro Creador, nuestra guía. Que podamos seguir viendo con ojos de fe. Pídele al Señor en este día, dame fe para ver el camino y andar con perseverancia. Si tal vez te falta fe en este día, pídele fe a Dios para que tú puedas ver el camino donde tú tienes que andar y ser perseverante en cada momento. Caminemos el sendero que Dios está trazando en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por hablarnos en este día, por mostrarnos que a través de tu padecimiento, de tu muerte, también nos diste una salvación, nos rescataste. Enséñanos como este ciego, Padre, a poder buscarte genuinamente. Tal vez nos hemos alejado y hemos buscado otras soluciones, hemos puesto nuestra mirada en otras cosas del mundo y hemos dejado de verte, Señor. Alúmbranos en este día, que tu presencia esté guiándonos, hablándonos a través de tu palabra y que tú puedas traer, Señor, esa seguridad, esa confianza en nuestra vida. Alumbra nuestro sendero, que tu presencia nos ayude a tomar decisiones que puedan cambiar nuestra historia. Sigue hablándonos a través de tu palabra, Señor, y gracias una vez más por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.